En Tlalnepantla, Estado de México, siendo las 8:20 a.m. del día 26 de octubre de 2024, nos encontramos en la sala de audiencia número 1, a efecto de llevar a cabo la audiencia preliminar prevista en el artículo 873-E de la Ley Federal del Trabajo, relativa al expediente 01-2024, promovida por Eric Crisanto Jacinto en contra de la empresa Becton Dickinson S.A.D.C.B. y o quien resulte responsable o propietario de la fuente de trabajo. La suscrita secretaria instructora hace constar la eficiencia de los medios tecnológicos necesarios que permiten audio y video grabar la presente audiencia. Le solicito a todos los asistentes se pongan de pie a efecto de recibir al juez Cristian Alberto Juárez. Buen día, quien va a presidir esta audiencia. Buenos días. Siendo el 26 de octubre de 2024 y siendo las 8:20 horas, en la presente jurisdicción damos inicio a la audiencia preliminar del juicio entablado por Eric Crisanto Jacinto en contra de la empresa Becton Dickinson S.A.D.C.B. Es preciso señalar que en términos del artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, este procedimiento se rige bajo los principios de inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía y sencillez procesal. Asimismo, será público y gratuito, predominantemente oral y conciliatorio. En un escrito, en estricto apego al derecho, a la tutela jurisdiccional efectiva, identificando el principio de igualdad de partes, solicito al trabajador y a su apoderado se individualicen, por favor. Buenos días, su señoría. Está presente en este acto personalmente Eric Crisanto Jacinto, quien ya se ha identificado previamente. Su servidora, como apoderada y representante legal, Mirna Coronado Alvarado, con cédula profesional ya exhibida y cuya copia ya consta en autos. Muchas gracias. De igual manera, solicito al apoderado legal de la empresa, así como a la patrona, se individualicen, por favor. Con mucho gusto, su señoría. Está presente la propietaria de la empresa Becton Dickinson, Sociedad Anónima de Capital Variable, quien ya ha acreditado su representación y personalidad en términos del testimonio del acta notarial que se ha exhibido, y es la señora Jocelyn Ramírez Escorcia, quien está apersonada en esta mañana, y su servidora Rita Lilia Álvarez Rivas, con cédula profesional 21344556, debidamente ya exhibida también en el expediente. Su señoría, es cuanto. Muchas gracias. Una vez verificada la asistencia de las partes llamadas a juicio y de contar con todos los elementos legales, damos inicio a la audiencia preliminar del caso que se presenta ante esta jurisdicción. No sin antes dar oportunidad que, como lo establece la Ley Federal de Trabajo y bajo su principio, el principio de conciliación, las partes aún se encuentran en el momento oportuno para conciliar, por lo que les hago la cuestión si es de su interés el llegar a un acuerdo conciliatorio. La oferta de remuneración de nuestra contraparte difiere bastante de las pretensiones de mi apoderado, por lo cual nos es imposible conciliar. De acuerdo, doy el uso de la palabra a la contraparte. Es correcto, señor juez. Debido a que las pretensiones de la parte actora son en base a su supuesto despido injustificado, rebasa por mucho lo que se ofrece para llegar a un convenio, por lo que no es posible conciliar. Entonces continuamos. Como bien saben, las partes del juicio, y se los hago del conocimiento de con base en el artículo 873, apartado E de la Ley Federal de Trabajo, la audiencia preliminar tiene por objeto depurar el procedimiento y resolver las excepciones dilatorias planteadas por las partes, establecer los hechos no controvertidos, admitir o desechar las pruebas ofrecidas por las partes según sea el caso, citar a la audiencia de juicio,
resolver el recurso de reconsideración contra los actos o omisiones del secretario instructor y dando seguimiento puntual a estos elementos de procedibilidad que establece la propia ley. Tenemos, como bien se desprende de los autos que integran el expediente de la etapa del presente juicio, las partes son Eric Crisanto Jacinto contra Beckton Dixon SADCB, en que demanda el actor a la moral un despido injustificado, y atendiendo a los hechos planteados por las partes, advertimos que el hecho 1 del escrito de la demanda se señala el inicio de la relación laboral, así como las funciones y el horario en el que la parte actora prestaba sus servicios, y derivado de que en la contestación de la demanda únicamente se advierte el error en cuanto al salario diario, la relación laboral y la jornada del trabajo son hechos no controvertidos. Dentro del mismo hecho, reitero, se señala que el salario que viene expresado en el escrito es diferente al que el actor en realidad percibía. No obstante de ello, la contestación de la demanda no especifica cuál es el salario correcto. Doy el uso de la palabra a la parte actora a fin de aclarar sus posiciones. El salario especificado en el escrito inicial es correcto, hecho que viene con su respectivo medio de convicción. Así entonces se han ofrecido como prueba los últimos 3 recibos de nómina suscritos en favor de la parte actora, su señoría. De acuerdo. A fin de procurar los principios de equidad, imparcialidad e igualdad de las partes, doy el uso de la palabra a la contraparte para saber sus posiciones. Sí, el salario que señala mi contraparte es incorrecto, pues señala un salario que integra con bono de asistencia, el cual al ser una prestación extralegal y que conforme al artículo 27 de la Ley del Seguro Social, siempre y cuando no rebase el 10% del salario base, no debe tomarse en cuenta para la integración del salario, su señoría. En ese sentido, el salario que se expresa en las pretensiones es incorrecto, su señoría. Bien. Al tenor de las posiciones que presentan las partes, lo delego como un hecho controvertido, que en su momento procesal se agotarán los respectivos medios de convicción. Con respecto al segundo hecho, se requiere el pago de las prestaciones, como aguinaldo, prima vacacional y la cantidad monetaria correspondiente a las vacaciones, que no han sido disfrutadas por parte de la actora, hecho que en la contestación de la demanda no se controvierte, por lo que se presume que queda pendiente el pago de dichas prestaciones. En este sentido, tomamos este hecho como un hecho no controvertido. Continuando con el proceso, el siguiente hecho en el escrito de demanda requiere que fue despedida injustificadamente, mientras que la contestación se excepciona la parte demandada refiriendo que pido. En tanto, este es a fin de la debida defensa, doy a la parte actora para pronunciarse al respecto del hecho. Sí, señor juez. Como prueba de despido injustificado, se ha ofrecido la prueba testimonial, por lo que solicitamos se realicen las diligencias oportunas para su desahogo en su momento oportuno. A fin de procurar los principios de equidad, imparcialidad e igualdad de partes, doy el uso de la palabra a la contraparte para conocer sus posiciones al respecto. Claro que sí. En la contestación de la demanda se ha ofrecido un documento con carácter de renuncia, misma que se solicita su ratificación en la parte procesal del desahogo de pruebas. Y si es su caso, ofrezco su respectiva prueba pericial. ¿Es cuanto, señor juez? Bien, dando continuidad a la etapa de esta audiencia preliminar y con base en el artículo 873, inciso apartado B, quedan
delimitados los hechos no controvertidos, y en este mismo sentido proseguimos con la admisión o, en su caso, el desechamiento de los medios de convicción, así como los medios de perfeccionamiento de los mismos con base en las objeciones y posiciones respectivas que han sido ofrecidas. En relación con las pruebas ofrecidas por la parte actora, la primera de ellas, consistente en recibos de nómina correspondiente a las últimas 3 semanas y en las que el trabajador prestó sus servicios a la moral, con los cuales se acredita la relación laboral, el puesto desempeñado y el salario que percibe, teniendo como alcance estos efectos valorativos, se advierte que esta prueba documental es admitida, toda vez que forman parte del fondo de un hecho controvertido. Respecto a la prueba testimonial por parte de Raúl Tejeda, con las cuales se pretende acreditar que el despido no existió, al tenor del interrogatorio que se formule para perfeccionar el medio de convicción, esta prueba se admite por ser ofrecida conforme a derecho y se fija para su desahogo en la fecha en que se fije la siguiente audiencia para continuar el juicio. Respecto a la prueba documental, más específicamente la carta de renuncia, se admite para su ratificación en el mismo sentido. Por otra parte, respecto a la prueba confesional a cargo del trabajador Eric Crisanto, se advierte que ésta no cuenta con un pliego de posiciones adjunto. Al respecto, sin embargo, preservando el contenido social de la materia, el trabajo, y a fin de dejar en estado de indefensión a la parte oferente, se admite en sus términos, teniendo la necesidad de que las posiciones que se presenten se realicen de manera oral. Finalmente, con respecto a las pruebas periciales ofrecidas, se desechan, toda vez que en el caso de requerir este medio de perfeccionamiento, con base al término establecido en el artículo 824 de la Ley Federal del Trabajo, le corresponde al tribunal designar al perito oficial que estará a cargo de dicha actividad. Con ello, damos por concluida esta etapa de audiencia y continuamos en el momento oportuno para deliberar sobre los recursos de reconsideración en contra de la sentencia en contra de la Secretaría Instructora. En este tenor, doy el uso de la voz al apoderado de la parte actora para que se pronuncie al respecto. No tengo nada que argumentar, señor juez. A fin de procurar los principios de equidad, imparcialidad e igualdad de las partes, doy el uso de la palabra a la contraparte para saber sus posiciones. De igual manera, su señoría, sin comentarios al respecto. De acuerdo, finalmente, para efectos del desahogo de las pruebas admitidas y para el desahogo de los medios de perfeccionamiento, se cita a las partes para el día 22 de abril a las 8 horas del 2025 para que se presenten a fin de que tenga verificativo la audiencia de juicio. Doy por concluida la presente audiencia preliminar a las 8:20 de la mañana.